Hola profesor, nuevamente mi compañera Shirley Lorenzo y mi persona Nicole Muñoz tenemos la oportunidad de hablarle lo que sería un poco sobre la ley biológica de tolerancia de Shelford, el concepto de valencia ecológico, la temperatura y la sucesión ecológica. Como primer punto tenemos la ley de tolerancia biológica de Shelford, que fue propuesta por Victor Ernest Shelford en 1911. Es un principio ecológico que describe cómo la distribución y el éxito de las especies en un ecosistema están determinadas por su capacidad para tolerar las variaciones ecológicas y los factores ambientales. Esta ley establece que para cualquier factor ambiental como temperatura, luz, agua, nutrientes, pH, entre otros, hay un rango de tolerancia dentro de la cual una especie puede sobrevivir, crecer y reproducirse. Fuera de este rango, las especies experimentan estrés, disminución de su capacidad de reproducción o incluso la muerte. Algunos fundamentos de esta ley, pues Shelford expandió esta idea previa sobre la limitación ecológica, destacando que tanto exceso como la deficiencia del factor ambiental puede restringir la presencia y el éxito de una especie en un determinado hábitat. Esto lleva al concepto de que cada especie en su determinado hábitat tiene límite de tolerancia para distintos factores ambientales, que se puede dividir en óptimo, rango de tolerancia y límite de tolerancia. El óptimo es el rango en el cual las condiciones ambientales son ideales para la especie. Dentro del rango óptimo, los individuos se desarrollan y reproducen con una mayor eficiencia. Los rangos de tolerancia es el rango total de las condiciones ambientales desde el más mínimo hasta el máximo en el que una especie puede sobrevivir, pero no necesariamente en su mayor estado. Dentro de este rango, el rendimiento de la especie disminuye a medida que se aleja de lo óptimo. El límite de tolerancia entonces son los valores que marcan la frontera más allá de la que la especie no puede sobrevivir. Existen dos tipos, el límite inferior y el límite superior. El límite inferior es el valor más bajo de un factor ambiental que puede ser tolerado por la especie, y el límite superior es el valor más alto que puede soportar la especie. Los factores ambientales y sus efectos. Pues los factores ambientales, que se refiere a la ley de tolerancia de Shelford, incluye que no se limitan a la temperatura, o sea que principales variables que afectan los seres vivos. O sea, cada especie tiene un rango de temperatura las cuales puede funcionar correctamente. Fuera de este rango, su metabolismo, crecimiento y producción que se ven afectados. Este punto lo va a explicar más mi compañera Shirley. Tenemos también la disponibilidad del agua. Tanto la sequía extrema como el exceso del agua pueden limitar la distribución de estas especies. Tenemos los nutrientes también, que es la disponibilidad de los nutrientes esenciales en el suelo, que pueden también llegar a afectar la distribución de la especie, la salud de las plantas, y por ende los organismos van a tener a disminuir o verse afectados por esto. Por ejemplo, tenemos la luz solar también, que puede llegar a afectar mucho más a lo que serían las plantas, porque es parte de su fotosíntesis, lo que puede limitar su crecimiento. El pH del suelo, del agua, la acidez o la alcalinidad del agua puede limitar la presencia de organismos adaptados a condiciones específicas. La zona dentro del rango de tolerancia. Dentro del rango de tolerancia se identifican diferentes zonas que se refleja el nivel de confort de esta especie a relación del factor ambiental. La zona óptima es la región en las condiciones son ideales para la supervivencia y la reproducción de la especie. Aquí se produce el mayor éxito de reproductivo y crecimiento. La zona de estrés fisiológico. A medida de que las condiciones se alejan del óptimo hacia el extremo del rango de tolerancia, las especies pueden sobrevivir, como también pueden experimentar un rendimiento fisiológico
Las zonas de intolerancia. Estas son las zonas fuera del rango de tolerancia donde las condiciones son demasiado extremas que las especies no pueden llegar a sobrevivir. ¿Cuál sería la exposición prolongada de estas condiciones? Resulta en la muerte o migración de las especies. Las implicaciones ecológicas pueden, según la ley de Shelford, tienen una importancia esencial para la distribución geográfica. Estas especies pueden llegar a adaptarse a diferentes hábitats. Por ejemplo, la distribución de las especies. La ley explica por qué las especies se encuentran solas en áreas donde las condiciones ambientales se ajustan a su rango de tolerancia. Las áreas fuera de esos rangos no pueden sostener poblaciones viables. Los euríocos y estenoicos. Estos son basados a tolerancia de factores ambientales y las especies pueden ser euríocas, que son de valencia amplia, son generalistas y tienen una amplia tolerancia a las variaciones ambientales. Por ejemplo, tenemos el zorro rojo, que puede adaptarse a diferentes climas y ecosistemas. Y las especies estenoicas, que son las que tienen una tolerancia más baja, que podemos dar un ejemplo del oso polar, que solamente puede habitar en lugares fríos. Los factores limitantes múltiples. No solo un factor que limita a una especie, sino que también varias variables pueden afectar de manera combinada. Por ejemplo, una planta puede tener una tolerancia a la luz, pero su supervivencia también depende de la cantidad de luz y los nutrientes disponibles. La migración y adaptaciones. Si las condiciones cambian y una especie se ve fuera de su rango de tolerancia, puede migrar a áreas donde las condiciones sean más favorables o puede adaptarse evolutivamente a las nuevas condiciones, como también puede experimentar declive de su población hasta su posible extinción, lo cual no puede ajustarse. Algunos ejemplos de tolerancia por Shelford tenemos las especies en diferentes temperaturas del agua. Los peces tropicales, por ejemplo, tienen un rango de tolerancia más estrecho para la temperatura, mientras que las especies de zonas templadas pueden soportar mayores condiciones de temperatura. Por ejemplo, también tenemos las plantas de suelos de diferentes pHs, que algunas especies de plantas como los rhododendrones requieren suelos ácidos y no pueden sobrevivir a los suelos alcalinos, mientras que otras plantas suelen tolerar una gama amplia de pH. Como segundo punto tenemos lo que es el concepto de valencia ecológica. Esto va también de la mano por la teoría de Shelford de la tolerancia ecológica, ya que la valencia ecológica se refiere a la capacidad que tiene una especie para adaptarse a una amplia gama de condiciones ambientales o factores ecológicos. Algunas especies pueden tener una valencia estrecha, como pueden tener una valencia más amplia. Como ya antes mencionamos, que hay especies que pueden llegar a adaptarse más fácil, por decirlo de una manera, a las fluctuaciones en el ambiente, como pueden llegar también a ser afectadas por esta misma. Entonces, el concepto de valencia y ecológico y la tolerancia ecológica descrita por Shelford van totalmente de la mano en conjunto para poder entender un poco más sobre los ecosistemas. Ok, les hablaré ahora sobre la temperatura. Como ya sabemos, la temperatura es una magnitud física que mide el nivel de calor o energía ejercida a un cuerpo por un cuerpo o una sustancia. Es un indicador de energía cinética promedio de las partículas que componen un objeto o una sustancia. Es decir, que de cómo se mueven las partículas o las moléculas en su interior. A mayor calor o mayor energía o temperatura, más rápido se moverán estas partículas. La temperatura juega un papel fundamental en la regulación de procesos biológicos, físicos y químicos que afectan a todo el ecosistema del planeta. Dependiendo de la temperatura ambiental, las especies y los fenómenos naturales y el clima de una región se ven influenciados de manera significativa.
Entonces, a continuación les detallaré algunas formas en las que la temperatura impacta en la naturaleza. La temperatura también puede jugar un papel muy importante en lo que es la adaptación de las especies y los seres vivos. Entonces, la temperatura ambiental determina qué especies pueden sobrevivir en una región. Por ejemplo, en lo que es los climas muy fríos como lo son el Ártico y las montañas altas, las especies tienen adaptaciones como pueden ser el pelaje muy denso, como los osos polares y las capas de grasa para conservar el calor. En cambio, en los climas que son muy cálidos, como los desiertos, las especies suelen tener adaptaciones para evitar la pérdida de agua y sobrellevar el calor, como pelajes muy delgados y hábitos nocturnos. Un ejemplo de esto está el camello. También la temperatura puede influir en los ecosistemas acuáticos, lo que son ríos, lagos y océanos. La temperatura del agua controla la solubilidad del oxígeno y la distribución de las especies acuáticas. A medida que la temperatura del agua aumenta, la cantidad del oxígeno disuelto disminuye, afectando a peces y otros organismos marinos. Entonces, la temperatura es fundamental en fenómenos también como el blancamiento de los corales, que ocurren cuando las aguas marinas se calientan demasiado, causando la expulsión de las algas simbióticas de los corales. En algo en lo que la temperatura también es muy importante es en el clima y en las estaciones del año. La temperatura es el principal regulador de las estaciones del año y a su vez influye también en la disponibilidad de recursos y el comportamiento de muchos ecosistemas. Por ejemplo, en la flora, las plantas y la aparición de insectos dependen de la temperatura de la primavera, por ejemplo. Mientras que la temperatura invernales marcan la entrada de lactancia y también la invernación de algunas especies. La temperatura también influye, obviamente, en los fenómenos climáticos extremos. Las variaciones de la temperatura pueden dar lugar a fenómenos climáticos extremos como las olas de calor, también las tormentas intensas y sequías. Y estos fenómenos pueden tener efectos devastadores en los ecosistemas naturales, provocando incendios forestales, también desertificaciones y pérdidas significativas de la biodiversidad. También la temperatura tiene un impacto del cambio climático. El cambio climático está alterando las temperaturas naturales del planeta, provocando fenómenos como el calentamiento global. Estos cambios afectan las distribuciones de las especies, las estaciones y la estabilidad de los ecosistemas, generando un desafío importante para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio natural. Hay que tener conciencia que el cambio climático en realidad está transformando el planeta Tierra y alterando la temperatura natural de la Tierra. Este fenómeno no es solo una cuestión de cifras o estadísticas, sino que se traduce en olas de calor más intensas y también inviernos inusuales, como también deshielos de polos y la amenaza de que muchos ecosistemas no puedan adaptarse a la velocidad con la que están ocurriendo los cambios. Es importante recordar que la temperatura del planeta es un reflejo de su salud, que a medida que aumenta las emisiones de gases como lo son el metano y el dióxido de carbono, la atmósfera atrapa más calor, provocando un calentamiento global que altera el equilibrio natural. Este aumento de la temperatura impacta a todos los seres vivos, desde el más pequeño insecto hasta de los más grandes mamíferos, y no se detiene a fronteras nacionales, se sigue esparciendo por todo el mundo. Como ya sabemos, el planeta Tierra es nuestro hogar compartido y la temperatura es un signo vital de su bienestar. Entonces, cuidémosla, y no solo por nosotros, sino por todas las formas de vida que dependen de ella. Porque cada décima de grado que logremos reducir en el calentamiento global será un paso hacia un planeta más habitable y seguro para todos. ¿Qué es la sucesión ecológica? Es el proceso natural a través del cual un ecosistema cambia y se desarrolla a lo largo de un tiempo. Este proceso implica una serie de etapas predecibles en las comunidades biológicas, ya sea animales, plantas y microorganismos.
se reemplazan sucesivamente hasta alcanzar un equilibrio o un clímax. Tenemos dos tipos de sucesiones, sucesión primaria y sucesión secundaria. En la sucesión primaria se inicia un área donde no exista vida previa, como los terrenos recién formados por erupciones volcánicas o también por glaciares que se retiran. Las especies pioneras, que son como los musgos, colonizan estas áreas y con el tiempo modifican el ambiente, facilitando el establecimiento de especies más complejas. En las sucesiones secundarias ocurre en áreas donde haya sido afectado por perturbaciones, como mencioné anteriormente, como inundaciones, incendios y actividades humanas, pero es donde el suelo o parte de la comunidad biológica aún existen con vida. La sucesión secundaria es más rápida que la sucesión primaria, ya que el suelo aún existen partes de vida y las semillas persisten y aceleran la recuperación. Bueno, entonces, ¿cómo son las etapas de sucesión o cómo es que vuelven a nacer las nuevas especies después de ser perturbado o salir en lugares donde no haya o no hubo siquiera rastros de vida? La etapa pionera. Primero se colonizan por especies adaptadas a condiciones extremas, como son los musgos, las gramíneas y también los líquenes. En la etapa intermedia es la aparición de arbustos, hierbas y especies de crecimiento rápido que mejoran las condiciones del suelo. También está la etapa de madurez o de clímax. Esta comunidad establece y equilibrada con árboles grandes y ecosistemas más complejos y diversos. En Panamá, un ejemplo de sucesión ecológica se puede observar que en regiones o en áreas deforestadas y en tierras abandonadas de cultivo que gradualmente se recuperan de manera natural, especialmente en regiones como el Parque Nacional Soberanía o en el Darién. Esto, como dije anteriormente, en las etapas de la sucesión ecológica, se podría decir que es parte de la sucesión secundaria, porque se puede observar en muchas áreas que han sido sometidas a actividades humanas como la agricultura y la ganadería y luego fueron abandonadas, permitiendo que la vegetación y la fauna natural restablezcan con el tiempo, creando hábitats ricos en la biodiversidad del país. Entonces, ¿qué quiere decir eso de bosques secundarios? Son aquellos que se desarrollan de manera natural en áreas que previamente hayan sido alteradas, ya sea por actividades humanas como la agricultura y la tala de árboles, o por fenómenos naturales como incendios, huracanes o deslizamientos de tierra. También esto se liga a lo que es la etapa de la sucesión secundaria, que es cuando se da en lugares que hayan sido afectados por perturbaciones. Un ejemplo de bosques secundarios que se podría encontrar en Panamá están en los lugares como el Parque Nacional Soberanía y el Parque Nacional Camino de Cruces, donde antiguamente se realizaron actividades humanas como la agricultura, la tala, y a medida que estas actividades cesaron, la vegetación comenzó a regenerarse y formando bosques secundarios que albergan una amplia gama de especies de flora, fauna y muchas de las cuales se han recuperado. A mi espalda podemos observar el lago Gatún. Es una parte que se puede observar desde el pueblo de Limón en Colón. Voy a hablarle un poco sobre su ecosistema y cómo este influye en nuestro ambiente. Como bien sabemos, está ubicado en la ciudad de Colón, en Panamá. Su entorno es diverso, que alberga una gran variedad de flora y fauna. Este lago fue creado para el canal esencialmente y se caracteriza por su biodiversidad, incluyendo especies de aves, de peces, de mamíferos, entre otros. Sus bosques son ribereños que son cruciales para la conservación del agua y la regulación del clima local. Funcionalmente, el lago actúa como un reservorio y un regulador hídrico, apoyando la navegación y la producción de energía hidroeléctrica. Sin embargo, se enfrenta a desafíos ambientales como la contaminación y la invasión de especies no nativas, que amenazan su equilibrio.
La conservación de estos ecosistemas es vital para mantener su biodiversidad y sus funciones que proporcionan. El impacto ambiental del lago Gatún incluye la alteración de hábitat debido a la construcción del canal que ha modificado flujos hídricos y ecosistemas. La contaminación por actividades agrícolas e industriales afectan la calidad del agua y la salud de la fauna. Además, la introducción de especies invasoras compite con la biodiversidad local, amenazando especies nativas, y estos factores pueden desestabilizar el ecosistema y reducir su capacidad para proporcionar servicios ecológicos esenciales. Voy a hablarles un poco sobre sus características. Como bien sabemos, este lago fue creado para el canal y fue construido tras la construcción de la represa de Gatún. Su tamaño y profundidad puede variar. Al momento de su creación, el lago Gatún fue el lago más artificial de todo el mundo. Tiene una superficie aproximada de 425 kilómetros cuadrados y la profundidad promedio del lago puede ir variando, pero son alrededor de 26 metros o 85 pies, dependiendo del lugar donde esté. La función del Canal de Panamá. El lago forma la mayor parte del trayecto que los barcos siguen tras cruzar el Canal de Panamá. Suministra agua a las esclusas que permiten que los barcos suban y bajen entre los diferentes niveles del agua. Su biodiversidad, a pesar de que es un lago artificial, es rica en fauna y flora. Y tiene numerosas islas como lo que es Barro Colorado y un centro de investigación biológica operado por el Smithsonian. El lago es un hogar de diversas especies de reptiles y de aves y mamíferos. Algunos de los animales más comunes de la región incluyen el cocodrilo americano, el manatí y numerosas especies de peces y de aves migratorias. En su isla, el proceso de inundación del valle para crear el lago también generó numerosas islas. Fue como el Barro Colorado, que es la más famosa y una de las más grandes. Esta isla es mundialmente reconocida por ser un sitio de investigación científica y de biodiversidad tropical. La importancia económica del lago Gatún es vital para el funcionamiento del Canal de Panamá, que es una de las principales rutas de navegación del mundo. Aproximadamente el 6% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá y el lago es esencial para el tránsito y el fluido de los barcos. Ecológicamente, además de su función económica, el lago y sus islas desempeñan un papel ecológico importante, sirviendo como hábitat para numerosas especies y como sitio de investigación en ecosistemas tropicales. También aporta a nuestro turismo, ya que el lago Gatún también es atractivo turístico en Panamá. Muchas empresas ofrecen tours, excursiones para observar la vida silvestre, realizar pesca deportiva o navegar por sus aguas. En resumen, el lago Gatún es un ecosistema esencial para nuestro país, aunque sea artificial o no, fue creado con un propósito y está lleno de gran variedad de biodiversidad y fauna. El lago Gatún está ubicado en Panamá. Es un ecosistema fascinante con varios datos curiosos. Por ejemplo, fue creado artificialmente, formado en 1909 para facilitar la construcción del Canal de Panamá, inundando una vasta área de tierra y bosque. Su biodiversidad abarca una rica diversidad de flora y fauna, incluyendo especies endémicos, aves y reptiles. Su ecosistema acuático es vital para muchas especies. Sus islas son más de 360 y muchas están cubiertas de vegetación tropical. En el efecto del clima, este actúa como un regulador climático, afectando la humedad y la precipitación de la región. En la migración de aves podemos mencionar que es un punto crucial para las aves migratorias que se detienen en su ruta entre América del Norte y el Sur.
En el ecoturismo pues es esencial, ya que este lago y sus alrededores tienen destinos populares para el ecoturismo, ofreciendo actividades como observación de aves y paseos en kayak. Este ecosistema no es solo vital para la navegación, sino que también desempeña un papel crucial en la conservación de la biodiversidad de la región.